continuamos entonces con el doctor Philander Sequeira, que ya está por acá. Hola, Phila. Procedo a Buenas. presentarte. Philander es doctor en Ciencias Aplicadas, con mención en Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, con intereses investigativos y relacionados al área de análisis numérico para ecuaciones en derivadas parciales. Así que gracias, Phila, por estar acá. Adelante. No, muchas gracias por permitirme presentar algo por acá. Hoy les quiero contar muy brevemente, porque el tiempo lo amerita, digamos, ¿verdad? Eh, Sobre un trabajo reciente que realizamos el profesor Gabriel Gatica de la Universidad de Chile y mi persona, que básicamente consiste en proponer un esquema de elemento finito virtual para las ecuaciones de Navier-Stokes en dos dimensiones, pero utilizando un esquema mixto y además virtual. La novedad, digamos, en este caso sería que se está tratando en todo momento de utilizar espacios, principalmente de Lebesgue y de Banach, principalmente, dejar de lado la parte de que sean de Hilbert, básicamente, con el fin de tener menos restricciones sobre los espacios y así tener un esquema mucho más limpio. Generalmente, esto lo que trae son, eh, si hablamos de dificultades, que tal vez no sea el término, pero digamos de dificultades, la teoría se vuelve más complicada, ¿de acuerdo? Pero lo que es la implementación, es decir, la práctica se vuelve mucho más limpio. Entonces vale la pena explorar un poco sobre esa parte, digamos, ¿verdad? En este caso, formalizarla como tal. Entonces, inicialmente hablaré de la idea y el problema modelo. Y bueno, inicialmente ya hay un trabajo previo que realizamos Gabriel y yo, conjunto con Mauricio Munar, que fue estudiante doctoral de ambos, en el cual trabajamos lo que fue una propuesta de elemento mixto virtual para lo que es las ecuaciones de Navier-Stokes. Solo que en ese caso sí tenía un enfoque de espacios de Hilbert. En consecuencia, pues las normas para tener estos espacios requerían ciertas expresiones que no salían clásicas de la ecuación de Navier-Stokes, que recuerdan es muy celosa en cuanto a lo que presenta. Entonces fue necesario hacer unos aumentos o presentar unos términos redundantes para poder trabajar o para poder tener esas normas, lo cual pues digamos, en cierta manera complica la implementación, facilita la teoría, pero le complica un poco la implementación, además de que aparecen parámetros que, como aparecían en las charlas de ayer, pues uno ya se ve como tentado a cambiar un poco su forma de acuerdo, independientemente de lo que la teoría diga, ¿verdad? O queda un poco restringido lo que la teoría diga también. Yo no lo veo tan malo, pero sí es cierto que en términos de implementación hay una diferencia. Lo que pasó después fue que Eligio, que también presentó ayer, ¿verdad? Y Gabriel y creo que se llama Sebastián Moraga, un estudiante de ellos, trabajaron un esquema más generalizado para lo que es el problema de Business, donde ellos ya proponían esta idea de usar espacios de Banach. Aquí no había una idea virtual, ¿verdad? Era elemento finito mixto, pero yes, nosotros trabajamos esa idea para ver si podíamos trabajar lo mismo en virtual y muchas cosas sí y muchas cosas no, digamos, por el problema virtual en cuanto a la teoría principalmente. Cosas de estimaciones no se podían utilizar. El problema modelo clásico es este es el problema de Navier-Stokes, ¿verdad? Aquí está la parte de difusión, la parte no lineal y la parte de la presión. F sería un dato fuente dado. Tenemos condición de incompresibilidad, que es que la divergencia de la velocidad es cero. Y tenemos condiciones de Dirichlet no homogéneas en toda la frontera. Y una condición de unicidad para la presión. Entonces, con el fin de trabajar un esquema puramente mixto, ¿okay? A pesar de que ya tiene una forma parecida a lo que uno espera, tipo punto silla, lo que se hace es lo siguiente, se introduce una constante U, la cual está definiendo en este caso, o relacionada principalmente con la velocidad, que tiene como objetivo definir este pseudoestrés, ¿de acuerdo? Una aproximación al tensor de Cauchy, que permite en cierta manera describir todo lo que estaba aquí antes en esta parte aquí como la divergencia de este pseudoestrés que llamamos sigma. Aquí estaría el CU, que básicamente va a permitir tener una integral de traza cero. Y si uno llega y toma la traza tensorial a ambos lados, pues resulta que va a poder despejar la presión de esta forma, en términos del sigma y del U. De esta manera lo que vamos a hacer es eliminar la presión, que es una variable escalar, y meter una nueva variable, que es una variable tensorial. En términos de grados de libertad, pues obviamente suena mucho más complicado, digamos, ¿verdad? Y de hecho, pues no hay ninguna duda que lo es. Pero eso facilita un montón lo que es el armar la formulación variacional para que la teoría, en este caso, funcione. Y la presión es recuperable después con esta fórmula que está aquí, una vez se tengan las aproximaciones de esto. Entonces, ese sería el nuevo esquema. La expresión es eliminada a través de tomar el desviador a ambos lados del esquema anterior.
Tenemos ahora la divergencia de sigma es igual a menos f, que es lo que quedaba de la ecuación principal de Navier-Stokes, y las mismas condiciones que teníamos antes, excepto que ahora tenemos la integral de la traza de sigma. Aquí el CU es la que le permite hacer este tipo de cosas. Y la idea es que no se vayan a meter ningún tipo de aumentos, porque no vamos a trabajar con espacios de Hilbert, ¿verdad? Sino los que vamos a trabajar son más sencillos, que son los que están acá. Bien. Describe el problema como un problema casi que tipo punto-silla. Es lineal, excepto por esta parte que está aquí, que es una forma de linear C que dependerá de U, una forma trilineal. Y los espacios en los que se buscan son los siguientes. Sigma, con su tau, que es la función prueba, se buscaría un espacio que se llama H sub 0 dip 4/3 de omega, que básicamente es como la misma idea del H-dip, que sería los tau que pertenecen a estos espacios son L2, pero las divergencias no están en L2, sino están en L4/3, ¿de acuerdo? Y el 0, pues indica nada más que la integral de la traza es 0, que es como para respetar lo que teníamos antes, ¿ok? La razón por la que se toma este espacio con el 4/3 es justamente para ligarlo con el otro, que es el que se buscaría la velocidad, que es un espacio L4, un espacio Lebesgue. Porque, digamos, en términos de Holder, ¿verdad? 4/3, que sería el recíproco, sería 3/4 y 1/4, cumple ser conjugados, ¿verdad? Y permite utilizar Holder en lugar de Cauchy, ¿verdad? Bien, con esos espacios continuos, y estas serían las formas bilineales, vean que son muy, muy sencillas. Si uno llega a ver el trabajo original, se va a dar cuenta de que tenía muchos términos aquí, cosas con divergencias, o algunos términos cruzados, como este que está acá, o algo así, por culpa de los aumentos que se llegaron a hacer. Pero en este caso queda todo muy limpio, ¿verdad? El único problema es este C que está acá, que tampoco es tan complicado como el que teníamos eventualmente. Los funcionales son bastante naturales en términos de los esquemas mixtos. Y uno puede probar, aquí me salto todo ese tipo de demostraciones por el tiempo, pero uno puede probar que bajo ciertas condiciones, restricciones sobre los datos, que en este caso son el dato de Dirichlet y el dato fuente, sobre una cierta bola construida con los datos, pues es posible tener una solución única de este problema, que satisfaga una cierta condición de estabilidad. Simplemente se hace muy parecido a lo que vamos a hacer más adelante en el discreto, que es hacer un esquema de punto fijo y utilizar el término de punto fijo de Banach. Vamos al virtual, que es donde más que se quiere contar acá. Este sería el espacio discreto local para lo que sería ese espacio H dip 4/3. En este caso es casi que el clásico que hay para H dip normal, con L2, con divergencia de L2, solo que el tau se busca en H dip 4/3. Igual se sigue pidiendo un H-rod para cuestiones de los grados de libertad. Y lo único que se tiene es que la componente normal de estos tensores son polinomios, las divergencias son polinomios y los rotores también son polinomios. Entonces, aquí es donde viene el término virtual, porque justamente lo que se está haciendo o lo que se suele hacer es con el fin de poder tener en las mallas, en las triangulaciones que llamamos tau H, elementos que ya no sean solo triángulos o solo cuadrados, es decir, que ya no tengamos una restricción sobre la cantidad de aristas, ¿ok? Entonces ya nosotros, al no tener un control sobre la cantidad de aristas, pues perdemos la forma que tiene la función, las bases, por decirlo así, las funciones que viven en estos espacios. Al perder la forma que tienen, entonces es muy complicado establecer los grados de libertad. Entonces lo que se hace es, en estos casos, no establezcamos la forma de los elementos que viven aquí, simplemente pidamos elementos que pueden ser senos, exponenciales, ese tipo de cosas, combinaciones de ellos, lo que sea, pero sí establezcamos su comportamiento en cuanto a ciertas cosas, o sea, cómo interactúa. Sabemos cómo interactúa la componente normal, sabemos cómo interactúa la divergencia, sabemos cómo interactúa el rotor. Entonces, por eso es un término virtual, porque realmente no tenemos la solución o no tenemos las funciones, solo sabemos cómo interactúa. Por eso después, como mencionaba Felipe ayer, hay que hacer incluso algo para poder recuperar eso si uno quiere algo más del interior, pero esta sería la parte virtual. Y ese es el único espacio que sería virtual, porque el otro espacio simplemente tomaríamos cosas que sean localmente polinomios. Como no hay una restricción de continuidad, porque era L4, entonces simplemente podemos tomar cosas que son polinomiales a trozos, y eso pues se conocería todo el esquema. El H sub H sería el espacio donde cada restricción es el espacio virtual que decíamos antes. Que el anterior era local, el global sería algo parecido a este, pero no polinomial, sino virtual. Bien, definimos como P, bonita, el proyector L2, ¿de acuerdo? Que va de L1 a los polinomios de grado 2 con el producto L2 usual. Es el proyector ortogonal normal, digámoslo así, aunque este está interactuando sobre elementos que no tienen que ser simplex, básicamente. Entonces puede ser
varias formas, y eso ya fue probado en otros artículos. Y definimos una versión negrita para la parte vectorial y una versión medio doble para lo que es la parte tensorial, que en particular es el que vamos a utilizar, el tensorial. Ok, entonces, ¿cómo resulta el elemento mixto virtual? En este caso, pues, estas eran nuestras formas bilineales, la forma trilineal y los funcionales que teníamos. Y si uno se va a lo que son los espacios que teníamos antes discretos, lo que es la parte de V, o la parte de U que representa la velocidad, en este caso V es el que está representando la función prueba, y eso es conocido porque esos son polinomios en todos los elementos, entonces es conocido en todo momento. Entonces aquí no afecta esta parte, no afecta esta parte, ni nada por el estilo. El problema son los tau o los psi, que son los que están en el elemento virtual. Y eso solo se puede conocer la divergencia, o sea, esta parte se conoce, las componentes normales, esa parte se conoce, o los rotores que no aparecen por aquí. Pero entonces el problema que tenemos es que esto que está en rojo, estas dos expresiones que están aquí y este que está aquí no se conocen. Se están pidiendo en todos los elementos o todo el dominio considerar los desviadores, pero no se conocen en todo el elemento. Y tampoco aquí. Entonces lo que se hace es redefinir o introducir nuevas formas bilineales discretas, que lo que van a tener básicamente es la incorporación del proyector L2. El proyector L2, o en este caso, que se puede calcular para los virtuales, ¿verdad? Eso se prueba y claro, no es tan fácil, hay que hacer algunos cálculos, pero es calculable. Uno puede calcular ese proyector para los elementos virtuales y en consecuencia ya trabaja solo con el proyector. Y hay una penalización o un término de estabilización que justamente es el mismo que mencionaba Felipe ayer, el SSOH, que viene a corregir el hecho de que ustedes metan un proyector de la nada. ¿De acuerdo? Es un término residual que viene a corregir eso y eventualmente a dar elipticidades. Los únicos formas bilineales que tengo que corregir son A y C. Entonces, esta sería la de A, llamaríamos a su H. Esta sería la versión local. Ese es su KH que estaba ahí. Usualmente, bueno, aquí tal vez la notación es un poco más complicada, pero lo que quiere decir es una suma relacionada con los grados de libertad que se definen para el espacio virtual, los cuales pues no mencioné por cuestiones de tiempo, pero es básicamente algo sencillo, digamos. Y satisface unas condiciones de elipticidad y de acotamiento que son útiles. Uno puede probar que se cumplen estas condiciones con base a la definición que uno tiene. No hay elipticidad porque hay un desviador, pero eso ayuda bastante. Y se puede definir una forma global a través de simplemente sumar en cada elemento. Entonces, probamos lo que es la elipticidad de esa forma A sub H, no en todo el espacio, sino solamente en el kernel de la forma B. ¿De acuerdo? Que es de todo realmente lo que se necesita. ¿Ok? El kernel de la forma B es B sub H y es donde la divergencia se hace cero. Entonces, ahí sí podemos tener la elipticidad. Con respecto a la forma trilineal, la forma trilineal simplemente le ponemos también el proyector L2 acá. Solamente es el único pedacito que no es calculable por la parte virtual. Y uno puede probar cosas relacionadas a continuidades que después son bastante útiles. Con todo eso en mente, ese sería el esquema virtual discreto. Se cambian las formas A y C por las C sub H y A sub H y se le pone H a todo lado, como se le suele decir. ¿Okay? Y esas formas son calculables y todo se puede resolver, solamente que habría que justificar que esto tenga una solución única y el problema es este pedacito que está acá, porque esto es elíptico en el kernel del B, el B satisface una condición in sub, entonces realmente sin esta parte una versión lineal tendría asistencia iniciada por Babus-Cabresi, ¿verdad? Inclusive gracias a la continuidad que tiene también se puede, ¿verdad? Se puede establecer una existencia si no fuera por este U que está aquí. Entonces lo que se hace es un esquema de punto fijo tal y como lo hizo Mario anterior. Aquí quería mencionar, pero por cuestiones de tiempo me lo voy a saltar porque por ahí creo que escuché la campana o quién sabe qué fue lo que sonó. Que justamente la contribución más importante de todo el trabajo fue probar la condición in sub para estos espacios virtuales porque eso no estaba en ningún lado y es la parte más difícil, digamos, y tiene mucha más ventaja porque una vez que ya está probada, como es intrínseca de los espacios y de una forma bilineal B que es muy estándar, pues significa que ella misma se puede utilizar a partir de ese momento en muchos otros trabajos. Aquí mencionaba un poco sobre la demostración, pero voy a saltármelo por tiempo y para ver si me da chance de mencionarles acá sobre la disponibilidad tipo punto fijo. Lo que se hace, esto es casi copia de lo que estaban haciendo ayer, es establecer un operador T sub H que básicamente consiste en lo siguiente. Tomamos el esquema discreto que teníamos antes y nos damos un elemento del espacio Q sub H, Z, y lo metemos donde está la parte trilineal, que es el que causa el problema. Y entonces tenemos un problema lineal. Y ese problema lineal lo resolvemos.
obtenemos dos soluciones que llamamos sigma tilde y u tilde. Bueno, el u tilde lo devolvemos como lo que devuelve un operador T sub h cuando damos ese Z sub h. Entonces, ¿quién es T sub h? La solución de la segunda componente de este problema cuando me dan el Z sub h. Con eso en mente, observen que la solución mía, la que yo busco, es solamente cuando este Z que está aquí es exactamente U. O sea, cuando este que está aquí es exactamente el U y aquí también es exactamente U. Por lo que todo el problema se reduce a encontrar un punto fijo de ese T sub h. Y bueno, aquí no presento observaciones, solo comentarios de que primero se prueba cosas como la continuidad, se garantiza que la imagen de una cierta bola cae sobre sí misma, que también es con condiciones del teorema de punto fijo de Vanna. Se prueba la elipsis continuidad también. Y finalmente, asumiendo una restricción sobre los datos, es posible probar ya la parte de la contracción y automáticamente tener el esquema completo. Perdón, el esquema completo, tener la solución única para el esquema completo para ese tipo de problemas. También se prueban cotas de error a priori. Aquí pues es bastante el análisis que hay que hacer, pero simplemente con la misma restricción uno puede tener cotas de error a priori, que es lo que le interesa para tener convergencia. Y tal vez comentarles que como el sigma no es calculable en todo lado por ser virtual, lo que se suele hacer es definir un sigma techo, que básicamente es el proyector L2 del sigma h, y ese es el que se trabaja para cuestiones de calcular errores o de otras cosas que uno quiera que involucren más que lo que ya se sabe virtualmente, que es la divergencia o las componentes normales. Y se define una presión, una recuperación de la presión en términos de esto, ya conocida en todo lado también. Y además se puede calcular una segunda aproximación que llamamos sigma h, con la que estaba antes, que esta la diferencia es que tiene un orden de convergencia casi que en HDIP, a pedacitos, ¿verdad? La otra solamente es en L2, porque la otra es el polinomio el ortogonal L2, entonces sus cotas son solamente para L2, pero con un procesamiento local es posible obtener cotas con el mismo orden de convergencia para incluso la norma HDIP a pedacitos. No sé si todavía me queda tiempo, Juan Gabriel, para mencionar rápidamente los experimentos. Sí, unos 5 minutos, nos quedan 7 de preguntas. ¿Verdad? Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí justamente preveyendo que no me iba a alcanzar el tiempo, solo puse un experimento. Hicimos varios en el trabajo. Utilizamos, por cuestiones de los órdenes, utilizamos mallas como triangulitos o cuadrados distorsionados o hexaedros de cierta forma. Hexágonos, perdón, distorsionados también. Utilizamos todo ese tipo de mallas y varios grados, varios grados polinomiales. Pero aquí solo muestro un pequeño ejemplo, el más sencillo de todos que había, que era una donde la función es conocida y es súper suave y controlable para ver exactamente bien los órdenes y en el cuadrado unitario. En este caso, pues cuando calculamos, disminuimos los h y utilizamos grado 0, grado 1 o grado 2, vamos viendo que a medida que vamos disminuyendo el h o bien incrementando los grados de libertad, los errores del sigma, pues los errores de convergencia siempre son un grado más que el grado polinomial, que era lo que se esperaba en todos los casos. Y lo mismo pasa con la velocidad, con la presión que es procesada y con esta variable nueva sigma estrella que su norma sería en HDIP, digamos, o sea, su norma es más costosa, involucra la divergencia. Y entonces se obtiene lo que teóricamente se había esperado, que se obtiene el orden de convergencia como tal. Este es solamente para los cuadrados. Aquí muestro, en lugar de una tabla, muestro una gráfica relacionada a los hexágonos. Los primeros 4 que están acá son para grado 0, los siguientes 4 son para grado 1 y los siguientes son para grado 2. O sea, se nota que a medida que el grado avanza, los errores se aplastan más, o sea, bajan más. Y los errores son relacionados a cada una de las variables, que pues aquí uno lo que ve es el comportamiento lineal, de que sí está relacionado al orden que uno esperaría. Entonces, para terminar, comentarles que el trabajo completo puede accesar a través de este artículo, que tiene el nombre de la charla, que está en Mathematical Models and Methods in Applied Science. Fue recientemente publicado. Y como trabajos futuros, pues por mencionar algo, pues podrías considerar la extensión a ya ecuaciones de Navier-Stokes donde se incluyan flujos cuasi newtonianos, ¿verdad? Ya hay términos no lineales que dependen de velocidades o de gradientes de velocidades. Y además se puede hacer el análisis también para lo que sería el problema de Boussinesq, que originalmente también contribuyó al análisis que está acá. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, más bien. Gracias, Fila, más bien, súper bien de tiempo. Tenemos espacio para consultas, preguntas, así que adelante.
no hay, todo quedó muy caro para esto. El último día, casi última hora, todos Sí, estamos ¿verdad? cansados. Ya la última tanda. Entonces, Si, si hubiera presencial estaríamos, pero fatal. sí, Lala. Hola, Philander. Hola, adelante, hola. Freddy. ¿Quién me habla? Freddy Vides, perdón, que no me presenté primero. Hola, Una pregunta rápida. mucho gusto. Ajá. Sí, mira, me llama la atención la técnica esta. En particular, a mí me interesa bastante la interacción de este tipo de procesos en el caso de interacción fluido-estructura. No Ujú, sé ujú. si en algún momento a lo largo de este trabajo vos o tus colaboradores se han encontrado con ese tipo de conexiones o se han encontrado con ese tipo de problemas donde hay interacción entre estos flujos descritos por modelos de Navier-Stokes con una determinada estructura. Sí, bueno, nosotros trabajamos en unos, pero no con el esquema virtual, ¿de acuerdo? Hay uno muy clásico que involucra un medio poroso, ¿verdad? Que en este caso se trabaja con Darcy y el flujo, que justamente era con Navier-Stokes, como indicas. Y pues hay unas condiciones de transmisión, ¿verdad? Que no me acuerdo el nombre, tiene un nombre y todo. Yo tengo tiempo de no trabajar en eso. Tiene como 3 nombres, que era bastante interesante y que permitían hacer todo el análisis completo. Nosotros hicimos un artículo hace muchos años, pero lo hicimos con HDG, ¿verdad? Ah, bueno, tal vez Manel se acuerde, que luego, porque Manel tal vez incluso ha trabajado. Pero para lo que es virtual, que creo que no era la idea de tu pregunta, pero lo aprovecho para comentar. En algún momento lo pensamos en trabajar, pero creo que ya había un trabajo preliminar. Entonces nos dedicamos un poco más a otra cosa. Además de que la teoría, pues, en términos de transmisión, pues, no es que sea complicada, pero como que cosas como la que mostraba hoy, que hay una condición in sub que uno podría decir tan sencilla como la divergencia en estos espacios, que uno en el evento mixto dice, eso está por todo lado, ya, más bien si usted la cita, la gente se enoja porque todo el mundo dice, todo el mundo va a conocer, aquí no había. Entonces, en esas aparecen unas, en las interacciones que pueden ser originalmente muy complicadas. Ok. Pero entonces sí, en esta, digamos que solo quiero entender este elemento. Entonces, con esta técnica que ustedes presentan en este artículo, no se ha hecho ese tipo de estudio, no se ha considerado. O sí, Este, pero es posiblemente por otro equipo, entonces, que lo han Sí, trabajado. por el equipo generalmente de Lorenzo, digamos, en Italia, generalmente. Y además, fijo, no es mixto tampoco, es primal, ¿verdad? Es decir, ahí se puede hacer ese trabajo, digamos, con esa técnica. De hecho, valía la pena trabajarlo en varios sentidos, porque una de las ventajas que tiene el virtual, que tal vez no se ve a simple vista, o tal vez sí, yo no lo vi tan simple la primera vez, es que tal vez esa parte que dice uno de escoger geometrías complicadas, dice, ¿para qué tengo que escoger geometrías complicadas? Pero en realidad tiene la ventaja de poder ver cada elemento solo con sus aristas. Y en consecuencia, ese problema que tiene uno de nodos colgantes, y en algún momento considera nodos colgantes en una descomposición, ya nunca lo tiene. Porque en el momento que vos metes nodos colgantes, eso ya no es un nodo que te afecta la continuidad, que tiene dos elementos vecinos, no, es solamente dos aristas. Entonces, en términos de la transmisión, sí, sería bueno, porque yo recuerdo que en el problema continuo, muchas veces en esa transmisión, donde se interactuaban los dos, el fluido y el medio poroso, pues algunas veces había que meter una variable allí, un multiplicador de Lagrange, algo por el estilo, y ese multiplicador Ok, de Lagrange vivía en un espacio que tenía bastante complejidad de trabajar. Entonces, todo esto lo estoy hablando sin saber, tal vez debería quedarme callado, pero yo diría que podría, con lo que vos decís, tal vez podría ser interesante mirarlo para saber si estos espacios pues ayudan en esa parte. sí, sí. Como te digo, tengo bastante interés en esta línea temática y varias preguntas en esa dirección, pero también tengo algunas así un poquito más elementales, por ejemplo, en los elementos un poquito más técnicos, en estos experimentos numéricos que ustedes desarrollaron, Uh -huh. ¿dónde hicieron las implementaciones? ¿Dónde se da la qué, perdón? ¿Dónde hicieron las implementaciones? Es decir, ¿en Yo qué la lenguaje? hice en MATLAB, Ah, ok, digamos. Sí, el problema que tienen los virtuales es que, sobre todo cuando sacan el esquema, es que no hay mucho software que los hagan, ¿verdad? Todavía. ok, Entonces yo generalmente ya me relacioné mucho con la programación. De hecho, hace poco también salió un artículo de programación que sacamos nosotros, que me parece que tratamos de hacer lo que no había, que era describir todo en detalle. Tal vez te pueda ayudar en algo. Y hablo del artículo, pero porque obviamente yo me pongo a tus manos, así como de cualquier persona que le interese. Si yo te puedo ayudar en algo, digamos, ¿verdad? Comentarte algo con mucho gusto. Pero sí, hasta el momento, y no sé por cuánto tiempo durará, no hay como un programita para hacerlo, entonces le toca a uno programarlo.
De hecho, bueno, Juan Gabriel y yo hemos hecho algunas cosas y Juan Gabriel es testigo de que le toca, ¿verdad? A uno programar esas cosas, ¿verdad? Ok. Y la otra pregunta va un poquito, quizá, no sé en qué medida se alinea, Philander, con el proyecto en el que ustedes han estado trabajando particularmente, pero ¿cómo consideras vos cuál crees vos que sería el potencial de extender estas ideas más allá de dos dimensiones? Por ejemplo, ya en flujos en 3D, ¿cómo ves vos? ¿O crees que el trabajo computacional sería demasiado exhaustivo? ¿Cómo lo ves con base en lo que ustedes ya han trabajado? Pues en términos de la implementación, digamos, ¿verdad? Yo pues no he implementado 3D por un asunto de que como esto es muy nuevo, digamos, ¿verdad? Resulta que hay mucho que hacer en 2D, entonces como que uno se está empañando en esa parte mucho, ¿verdad? Yo sí he pensado muchas veces en el 3D, y creo que tiene potencial en términos de eficiencia, pero no estoy muy convencido hasta que lo haga, ¿verdad? Ok, Yo mencionaba ayer eso, digamos, que creo que hacer las mallas tal vez sea complicado. Yo hace mucho tiempo hice mallas y fueron 2D, así que sé que 3D es súper complicado. De hecho, por ahí tenía unos dibujitos en 3D, unas construcciones que tuve que hacer para entender algo que yo estaba programando, pero si olvidamos esa parte de mallar, yo sí creo que la propuesta de usar el teorema de Green para pasar del interior a la frontera, que eso es lo que hacen 2D, y poder ahora volver a usarlo de la cara a las aristas en términos de 3D, yo sí creo que eso sí puede ser eficiente en algún sentido, ok, digamos, ¿verdad? Pero eso es una idea que surge cuando programo, no es algo que haya ni siquiera escrito, pero eso entiendo, sería lo que a mí se me ocurre en este momento, por lo menos. entiendo. Gracias, Philander. No, gracias a ti, muchas gracias por las consultas, más bien muy interesantes, la verdad. Gracias, Freddy, por las consultas. Manuel levantó la mano. Adelante. Sí, Fernando, hola, Manuel por acá. ¿Qué tal? Hola, Manuel, por allá. Una consulta más de curiosidad de lo visual, si uno puede mezclar elementos. Por ejemplo, la geometría del problema creo que va a decir qué elementos utilizar. Si, por ejemplo, en ciertas regiones digamos, con cuadrilátero es lo mejor, pero a medida que me acerco, por ejemplo, a ciertas características del dominio en la frontera, a lo mejor en lugar de cuadrilátero se puede usar otro tipo de elementos. Entonces, ¿se puede mezclar? Sí, sí, no hay ningún problema. De hecho, lo ideal, digamos, por ejemplo, si hablamos de programación, ¿verdad? A pesar de que yo muestre esto, digamos, ¿verdad? Que está acá, esto es porque uno construye sus mallas, ¿entendés? Yo construyo mis mallas porque nadie me las da, ¿verdad? Entonces, ya, yo particularmente para un artículo teórico, como en este caso, que yo puedo elegir los dominios, que puedo elegir las cosas, y yo escojo cosas sencillas. De hecho, eh, digamos, voy a usar un poco el tiempo y tal vez mostrar un poco más del artículo como tal, pero ya y uno muestra, uno trabaja con cosas muy sencillas en términos de las regiones, ¿verdad? Porque los construye uno. Pero en términos de programación, y ahora sí, la parte que no se ve aquí en los experimentos, por ejemplo, mi malla virtual, que es la que yo programé, esa te permite a vos recibir cualquier tipo de elemento que esté cruzado, que combinado, ni nada por el estilo. De hecho, eh, con Mauricio en algún momento hicimos un artículo de a posteriori y ahí es donde se vio reflejado que todo funcionaba bien. Eh, digamos, bueno, aquí creo que no están los dibujitos porque al final los artículos pues no, les quitan cosas, pero habían unos que eran con dominios en L, digamos, ¿verdad? O cosas así, pero creo que no están estaba viendo que no están las imagencitas, las cortan, sí. Sí, solo estaban los cuadrados, no. Iba a mostrar las L, cómo quedaban, pero bueno. Pero sí, respondiendo a la pregunta, Manuel, en realidad, desde el punto de vista de programación, no tiene ninguna dificultad. De hecho, si tu ejemplo es que en el interior hay cuadrados y en el borde hay triángulos, yo diría que eso es mejor. Porque obviamente, entre menos aristas tengas, es más eficiente. De hecho, por ejemplo, nosotros teníamos hexágonos y los hexágonos son más lentos, ¿verdad? En términos del cálculo, ¿verdad? Y solamente calcular su diámetro es más lento, ¿verdad? Pero en términos de código, todo eso él lo hace irrelevante a la forma, digamos, nada en nuestro código, y tampoco es que seamos muy buenos programadores, pero nada en nuestro código pregunta qué forma tengo, que si tengo un cuadrado, que si tengo un triángulo y nada por el estilo, porque lo que se hace es recibir una lista de vértices por elemento. Eso es lo que se supone que el código recibe, una lista de vértices, y con eso tiene que jugar. Entonces, en ese sentido, pues puedes meter lo que quieras, no importa, y mezclarlo, no pasa nada. Muchas gracias. Gracias a vos, más bien. Gracias, Manuel, por la consulta.
ya nos pasamos de tiempo, pero como no hay ninguna charla ahorita después, hasta las 4, no sé si hay una última pregunta así de cierre. ¿Alguien por ahí que se le haya quedado algo? Bueno, parece que no. Entonces, agradezco a Philander su presentación, súper interesante. Y Gracias a bueno, de todos, esta Rodrigo. manera, cerramos la sesión de numérico en ecuaciones diferenciales parciales. Recordarles nada más, a las 4 de la tarde tenemos una conferencia plenaria a cargo de Angela Robinson del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos para que participe. ¿Okay? Ese sería el cierre de la actividad, ¿sí? Del CIMAC. Así que, bueno, está en el chat, ¿verdad? Agradezco de nuevo a todos y todas su presencia. Muchísimas gracias por la participación y que tengan una bonita tarde. Feliz fin de semana. Gracias. Pura vida. Gracias, Manuel. Pues muchas gracias por allá, por allá. Se cuidan. Chao, Fila. Vaya, Juanga. Buenas tardes a todos. Pura vida.